Mi hermana exigió compartir la cabaña familiar que me dejó el abuelo, es lo que hace la familia. Mamá me tachó de desalmado. Revelé la carta del abuelo escrita el día que cambió el testamento, narrando lo que vio en su 80 cumpleaños. Nadie lo creía. Soy Camila, tengo 34 años, y durante 12 meses seguidos, mi propia familia me llamó ladrona, manipuladora y una mujer sin corazón que se aprovechó de un anciano moribundo. Mi hermana, Valeria, lideró el ataque. Mi madre, Elena, la respaldó. La mitad de mis parientes les creyó sin cuestionar. Pasé un año entero ahogándome en mensajes de voz, textos y reuniones familiares donde la gente susurraba a mis espaldas. Todo porque mi abuelo, don Ricardo, me dejó su cabaña. Pero esto es lo que ninguno de ellos sabía. Don Ricardo no solo me dejó una propiedad. Me dejó una carta escrita el día que cambió su testamento. Y en esa carta, describió exactamente lo que escuchó decir a mi hermana en su fiesta de 80 cumpleaños. Palabras tan crueles que le rompieron el corazón. Ahora, déjenme llevar los 14 meses atrás. La noche en que recibí la llamada telefónica que lo cambió todo. La llamada llegó a las 3:47 de la mañana. Estaba a mitad de un turno nocturno de 12 horas en el Hospital San Andrés, revisando los signos vitales de un paciente en la habitación 412, cuando mi teléfono vibró en el bolsillo de mi uniforme. Casi la ignoró. Entonces vi el nombre, Elena. Mi madre nunca me llamaba. Ni a las 3 de la madrugada. Ni nunca, en realidad. Me aparté al pasillo, con el corazón hundiéndose ya. Camila, su voz era plana, clínica. Tu abuelo falleció hace una hora. Ven a casa. La línea se cortó. Me quedé allí, con el teléfono pegado a la oreja, escuchando la nada. Las luces fluorescentes zumbaban sobre mí. Una máquina pitaba en algún lugar del pasillo, y sentí que el suelo se inclinaba bajo mis pies. Don Ricardo se había ido. Era la única persona en mi familia que realmente me había visto. Mientras mis padres elogiaban a Valeria por su carrera en marketing y su estilo de vida de diseñador, mi abuelo se sentaba conmigo en el porche de su cabaña y decía, tú eres la que siempre aparece, Camila. Eso importa más que cualquier título de trabajo. La última vez que lo visité, 3 semanas antes, me había apretado la mano con una fuerza sorprendente. Eres la única que se sienta conmigo, susurró. ¿Recuerdas eso? No lo entendí. Ahora sí. Solicité una licencia de emergencia y conduje 4 horas en la oscuridad. Cuando finalmente me detuve en la entrada de mi madre al amanecer, el Lexus blanco de Valeria ya estaba aparcado en el lugar privilegiado cerca de la puerta principal. Claro que sí. Mi madre abrió la puerta antes de que pudiera tocar. Miró más allá de mí, no a mí. Ya era hora, dijo. Valeria ha estado aquí desde medianoche. Tragué la respuesta que me ardía en la garganta y entré, donde mi hermana ya estaba discutiendo los preparativos con mi madre, como si don Ricardo fuera un problema a resolver en lugar de una persona a la que llorar. El funeral tuvo que habilitar espacio para estar de pie. Don Ricardo había vivido en este pueblo durante 63 años. Había entrenado equipos de ligas menores, había sido voluntario en el departamento de bomberos y había prestado dinero a vecinos que nunca se lo devolvieron. Todo el mundo lo quería. Todos, excepto, aparentemente, las personas que más deberían haberlo querido. Me quedé en la esquina trasera del salón de recepción viendo a mi hermana atender a la gente. Valeria llevaba un vestido de diseñador negro que probablemente costaba más que mi alquiler mensual. Se secaba los ojos con un pañuelo de seda, aceptando abrazos y condolencias murmuradas como una princesa en duelo. Debe estar devastada, escuché a la prima Laura susurrarle al tío Mateo. Siempre fue muy cercana a Ricardo. Cercana. Valeria visitó al abuelo 2 veces en 5 años. Yo conducía a su cabaña cada semana, pero no los corregí. ¿Qué sentido tenía? Entonces una mano cálida tocó mi codo. Tía Sofía, la hermana menor de mi madre, la única que nunca tomó partido. Lo se dijo en voz baja, sin mirarme. Sé que fuiste tú quien realmente lo cuidó, Camila. Mi garganta se apretó. No pude hablar. Él también lo sabía, añadió.
Luego me apretó el brazo y desapareció entre la multitud. Más tarde, mi madre se paró en el podio y dio un discurso sobre familia y legado. Mencionó cuánto adoraba Valeria a su abuelo. Habló de las cenas de domingo y las tradiciones festivas. Nunca dijo mi nombre. Ni una sola vez. Me senté en la última fila, con las manos cruzadas en mi regazo, y dejé que las lágrimas cayeran en silencio. No por el descuido. Estaba acostumbrada a ser invisible en esta familia. Lloré porque don Ricardo era el único que me había hecho sentir vista. Y ahora se había ido. Una semana después del funeral, nos reunimos en el despacho del licenciado Harold Morales. Harold había sido el abogado de don Ricardo durante 30 años. Un hombre de pelo plateado con ojos amables y una voz como miel tibia. Había manejado los asuntos de mi abuelo desde antes de que yo naciera. La oficina era pequeña. Mi madre se sentó en la silla central. Valeria la flanqueaba a su derecha, golpeando sus uñas bien cuidadas contra su bolso de diseñador. Yo tomé el asiento más alejado de ambas. Gracias a todos por venir, comenzó Harold, ajustándose sus gafas de lectura. Ricardo fue muy específico sobre sus deseos. Leyó primero los elementos estándar. La cuenta de ahorros de mi abuelo, aproximadamente $42,000, se dividirá equitativamente entre sus dos nietas. Los efectos personales se distribuirán según una lista separada. Luego Harold hizo una pausa. Me miró directamente a mí. Y finalmente, con respecto a la propiedad de la cabaña en el lago Miller. Valeria se inclinó hacia adelante. Mi madre se enderezó en su silla. Ricardo ha legado la cabaña, el terreno y todo su contenido única y exclusivamente a su nieta, Camila. Silencio. Luego Valeria se puso de pie de un salto. Eso es imposible. Debe haber un error. Su voz se quebró. Mi abuelo nunca. No hay error, señorita Camila. El tono de Harold se mantuvo tranquilo pero firme. Este testamento fue actualizado 11 meses antes del fallecimiento de Ricardo. Es totalmente legal y refleja sus deseos explícitos. Mi madre se giró para mirarme. Sus ojos eran hielo. ¿Tú sabías algo sobre esto? Me acusó. No, mi voz salió apenas en un susurro. Juro que no tenía ni idea. El rostro de Valeria se distorsionó. Esto es ridículo. Ella debe haber. Valeria, Harold la interrumpió. Su abuelo estaba en pleno uso de sus facultades mentales. Yo fui testigo de la firma personalmente. La habitación se sentía como si se estuviera encogiendo. Apenas podía respirar. Mi abuelo me dejó la cabaña. Solo a mí. ¿Pero por qué? En el momento en que salimos de la oficina de abogados, mi madre me agarró del brazo. Necesitamos hablar. Su agarre era de hierro. En privado. Me arrastró a la esquina del edificio, lejos de la ventana de Harold. Valeria los siguió, sus tacones golpeando el pavimento como una cuenta regresiva. Vas a compartir esa cabaña con tu hermana. La voz de mi madre no dejaba lugar a discusión. Eso es lo que hace la familia. Intenté liberarme el brazo. Ella apretó más fuerte. Mamá, mi abuelo tomó su decisión. Finalmente me soltó, pero su mirada no se suavizó. Su decisión fue equivocada. Estaba viejo, confundido. Pasaste tanto tiempo con él. Dios sabe qué le pusiste en la cabeza. La acusación me golpeó como una bofetada. Entonces Valeria dio un paso adelante y toda su actitud cambió. Se había ido la indignación de la oficina de Harold. Ahora llevaba la máscara de una hermana herida, con la voz temblando de vulnerabilidad practicada. Camila, no quiero pelear. Extendió la mano hacia mí. Solo quiero que ambas tengamos recuerdos de don Ricardo. La cabaña era especial para todos nosotros. Dudé. ¿Quizás estaba siendo irrazonable? Quizás. No te pido que la renuncies por completo, continuó Valeria, su tono meloso. Solo compartir. Poner nuestros nombres en la escritura. Eso es justo, ¿no?
Algo parpadeó en sus ojos. Algo calculador. Dejaré que visites cuando quieras, dije con cautela. Puedes quedarte cuando quieras, pero no quiero cambiar la escritura. La máscara de Valeria se deslizó por un segundo. ¿Quién habló de vender? Su voz se agudizó. Solo quiero lo que es justo. Y ahí estaba. La palabra que había estado rodeando, vender. Ella no quería recuerdos. No quería el legado de mi abuelo. Quería el dinero. Esa noche, me senté sola en mi apartamento y dejé que los recuerdos me inundaran. La cabaña en el lago Miller no era solo un edificio. Eran 50 años de la historia de mi familia impresos en paredes de pino desgastadas y tablones que crujían. Tenía 8 años la primera vez que don Ricardo me llevó a pescar desde el muelle. Recuerdo la niebla matutina elevándose del agua. La forma en que desataba pacientemente mi sedal cuando la lanzaba a los árboles. Este lago le enseñó a nadar a tu abuela, me dijo. Y justo ahí, en ese porche, fue donde le pedí que se casara conmigo. Ella dijo que sí antes de que terminara la pregunta. Mi abuela falleció cuando yo tenía 12. Apenas recuerdo su rostro ahora, pero recuerdo la cabaña. Su edredón todavía colgaba en las camas. Sus tarjetas de recetas todavía estaban guardadas en el cajón de la cocina. ¿Y mi padre? Papá murió cuando yo tenía 12, en un accidente automovilístico en una noche lluviosa. Tenía solo 39 años. Pero antes de eso, algunos de mis mejores recuerdos con él sucedieron en esa cabaña. Me enseñó a hacer flotar piedras. Me cargaba sobre sus hombros hasta el agua y fingía tirarme mientras yo chillaba de risa. La cabaña fue donde papá aprendió a caminar, donde pasó cada verano de su infancia. Si Valeria la vendía, todo eso desaparecería. Algún desarrollador la derribaría, construiría un alquiler vacacional y cobraría a los turistas $300 por noche por dormir donde mi abuela soñaba y mi padre daba sus primeros pasos. No podía dejar que eso sucediera. Don Ricardo siempre decía, esta cabaña no se trata de dinero, Camila. Se trata de recordar quiénes somos. Susurré en la oscuridad de mi apartamento vacío. No dejaré que se la lleven, abuelo. Lo prometo. No tenía idea de lo difícil que sería cumplir esa promesa. La campaña comenzó 3 días después. Al principio, solo era mi madre. Un texto cada mañana, un mensaje de voz cada noche. No te crié para ser egoísta, Camila. Tu abuelo estaría avergonzado de cómo te estás comportando. Devuélveme la llamada. Necesitamos resolver esto como adultos. Luego Valeria se unió. Sus mensajes eran más largos, más calculados. No puedo creer que realmente vayas a dejar que una cabaña destruya esta familia. ¿Vale la pena una propiedad más que tu propia hermana? Para la segunda semana, la familia extendida se había movilizado. Prima Laura, tío Mateo, tía Isabel desde Ohio, a quien había conocido exactamente 2 veces en mi vida. Camila, cariño, escuché sobre el problema de la cabaña. Sabes, la familia es más importante que los bienes raíces. 7 u 8 mensajes al día, a veces más. Dejé de contar después del primer mes. En el trabajo, apenas podía concentrarme. Mi supervisora me llamó aparte después de casi darle a un paciente el medicamento equivocado. Camila, ¿está todo bien? Pareces ausente últimamente. Quería decirle. Quería explicarle que mi familia estaba desmantelando lentamente mi cordura, un mensaje de texto a la vez. Pero, ¿qué podría hacer ella? Estoy bien, mentí. Solo cansada. Por la noche, miraba fijamente mi teléfono y veía las notificaciones acumularse. Cada una era un pequeño cuchillo. Valeria, mamá lloró toda la noche por tu culpa. Feliz ahora. Elena, tu abuela lloraría si viera en lo que te has convertido. Laura, siempre pensé que eras la más dulce. Supongo que me equivoqué. La peor parte, algunas noches, les creía. ¿Quizás estaba siendo egoísta? ¿Quizás estaba destrozando a la familia por un edificio? ¿Quizás mi abuelo había cometido un error? Entonces recordaba su mano en la mía, su voz en mi oído, eres la única que se sienta conmigo, Camila.
Y aguantaba un día más. La llamada llegó a las 11:47 de la noche. Acababa de terminar un doble turno. 12 horas de pie, 3 emergencias, un paciente en código en la mesa. Estaba tan agotada que me temblaban las manos al abrir la puerta de mi apartamento. Mi teléfono sonó. Elena. Casi no contesto, pero la culpa, esa vieja compañera familiar, me hizo deslizar para aceptar. ¿Camila? Su voz estaba espesa, temblorosa. No puedo dormir. Esto me está matando. Me apoyé contra la encimera de mi cocina, demasiado exhausta para sentarme. Mamá, es casi medianoche. Tu hermana se está desmoronando, me cortó. No está comiendo. No está durmiendo. Ella amaba a tu abuelo tanto como tú, y la estás tratando como a una extraña. Me presioné la palma de la mano contra la frente. Mamá, yo. Ofrecí compartir los recuerdos. Dije que podía visitar cuando quisiera. Escúchate a ti misma. Su voz se elevó. ¿Cuándo te volviste tan fría? ¿Cuándo dejaste de preocuparte por tu propia familia? Las palabras cayeron como golpes. Cada uno deliberado. Cada uno diseñado para herir. No estoy tratando de lastimar a nadie, logré decir. Estoy tratando de honrar lo que quería el abuelo. Lo que quería el abuelo. Se rió amargamente. ¿Crees que lo conocías mejor que su propia hija? Mejor que Valeria. Sí, pensé. Lo conocía, pero no lo dije. El silencio se extendió entre nosotras. Entonces la voz de mi madre bajó a algo frío y definitivo. Ya no sé quién eres, Camila. Tu padre estaría avergonzado de ti. La línea se cortó. Me quedé allí en mi cocina oscura, el teléfono todavía pegado a mi oreja, escuchando la nada. Luego me deslicé contra el gabinete y lloré hasta que no me quedó nada. Siempre sabía exactamente dónde golpear, y nunca, jamás fallaba. 2 semanas después, mi madre me convocó a su casa. Una reunión familiar, lo llamó. Solo nosotras 3 para hablar como personas civilizadas. Debí haberlo sabido. Entré en la sala de estar y encontré a Valeria ya sentada en el sillón, con las piernas cruzadas, su expresión perfectamente compuesta. Mi madre estaba de pie junto a la chimenea como un general inspeccionando un campo de batalla. Siéntate, Camila, mamá hizo un gesto hacia el sofá. Seamos adultas sobre esto. Me senté. Esperé. Valeria habló primero, su voz goteando falsa sensatez. Entonces respeta los deseos de don Ricardo, dije en voz baja. Sus deseos fueron influenciados. Valeria se inclinó hacia adelante. No estaba pensando con claridad al final. Mi estómago se hundió. ¿Estás diciendo que era mentalmente incompetente? Nadie está diciendo eso, interrumpió mi madre rápidamente. Solo estamos diciendo que pasaste tanto tiempo con él. Podrías haber. ¿Podido qué? Mantuve mi voz firme, pero mis manos temblaban. ¿Manipulado a un hombre moribundo? ¿Es eso lo que crees que hice? Silencio. Valeria desvió la mirada. Mi madre apretó los labios. Nadie te está acusando de nada, dijo finalmente Valeria, pero sus ojos contaban una historia diferente. Me puse de pie. Me están acusando. Me han estado acusando durante semanas. Agarré mi bolso. Don Ricardo sabía exactamente lo que estaba haciendo. Y si no pueden aceptarlo, entonces esta conversación ha terminado. Camila. Mamá dio un paso hacia mí. No. Levanté la mano. He pasado toda mi vida siendo la que cede, la que mantiene la paz. No esta vez. Salí por la puerta principal sin mirar atrás. Mis manos no dejaron de temblar hasta que estuve a medio camino de casa. Pero por primera vez en semanas, sentí algo más que derrota. Me sentí enojada. 3 días después, conduje a casa de la tía Sofía. Ella era la única persona en mi familia que no se había unido a la cruzada contra mí. La única que aún respondía a mis llamadas sin una agenda oculta.
Vivía en un pequeño bungalow en las afueras del pueblo, rodeado de rosales que había cultivado durante 30 años. Cuando me detuve en su entrada, ella ya estaba parada en el porche con 2 tazas de té. «Te ves terrible», dijo con naturalidad. ¿Pasa? Nos sentamos en su cocina, la luz del sol entrando a través de las cortinas de encaje, y por un rato, ninguna de las dos habló. Entonces Sofía dejó su taza. «Camila, hay algo que necesito decirte». Levanté la vista. «El año pasado, ayudé a tu abuelo a instalar algo en la cabaña». Hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. «Un sistema de seguridad». «¿Cámaras? ¿Cámaras?». Fruncí el ceño. El abuelo odiaba la tecnología. «Lo sé, pero dijo que había habido algunos extraños merodeando cerca de la propiedad», preguntó ella. Le pedí ayuda para configurarlo. Ella me miró a los ojos, pero siempre pensé que tenía otra razón. Mi latido se aceleró. «¿Qué quieres decir?». Sofía negó lentamente con la cabeza. «No sé exactamente, pero tu abuelo era astuto, Camila. Más astuto de lo que nadie le daba crédito. Él veía cosas. Notaba cosas». Extendió la mano sobre la mesa y me apretó la mano. «Deberías ir a la cabaña. Podría haber algo allí que te dejó». «¿Cómo qué?». «No lo sé». Soltó mi mano. «Pero Ricardo te amó más que a nadie en esta familia. Y él no era de los que te dejaba indefensa». Conduje a casa esa noche con sus palabras resonando en mi cabeza. «Cámaras. Algo que dejó para ti. No indefensa». ¿Qué había visto mi abuelo? ¿Qué quería que encontrara? Conduje a la cabaña el sábado siguiente. Era mi primera vez allí desde que murió mi abuelo. Había estado evitándola, me di cuenta, temiendo cómo se sentiría caminar por esas habitaciones sin él. Pero las palabras de la tía Sofía no me dejaban en paz. La cabaña se veía exactamente como la recordaba. Paredes de pino plateadas por décadas de sol y lluvia. El porche donde mi abuelo solía tomar su café matutino. El muelle extendiéndose sobre el lago Miller como un brazo que busca el horizonte. Adentro, el aire olía a cedro y libros viejos. El edredón de la abuela todavía cubría las camas. La cocina todavía guardaba sus recetas en una caja de hojalata junto a la estufa. Me encontré derivando hacia el estudio de mi abuelo, una pequeña habitación al fondo de la cabaña donde pasaba horas leyendo, escribiendo, pensando. Su escritorio estaba junto a la ventana con vistas al lago. Me dejé caer en su silla, pasando mis dedos sobre la madera gastada. Entonces abrí el cajón superior, papeles, recibos viejos, una fotografía descolorida de mi abuela, y debajo de todo, un sobre blanco con mi nombre escrito con la letra cuidadosa de mi abuelo, para Camila, para que lo abras cuando necesites fuerza. Mis manos temblaron mientras rompía el sello. Dentro había una carta escrita a mano fechada 11 meses antes de su muerte, la misma fecha que Harold mencionó cuando se cambió el testamento. Comencé a leer. Mi querida Camila, si estás leyendo esto, significa que me he ido y te están dando problemas por la cabaña. Sabía que lo harían. Por eso te escribo ahora. Mientras mi mente aún esté clara y mis manos firmes, hay algo que necesitas saber sobre tu hermana. Algo que vi con mis propios ojos. Dejé de respirar. ¿Qué había visto? 2 meses después de la lectura del testamento, la tía Isabel organizó una cena de cumpleaños en su casa. Casi no voy, pero quedarme me daría más munición. Ya verás, está evitando a la familia. Conciencia culpable. Así que fui. Llegué 20 minutos tarde. Mi turno en el hospital se había extendido. Y en el momento en que crucé la puerta principal de Isabel, lo sentí. Ese silencio particular que cae cuando todos han estado hablando de ti. Valeria estaba en el centro de la sala, rodeada de primos y tías. Hizo una pausa a mitad de la frase cuando me vio. ¿Camila? Su sonrisa no llegó a sus ojos. Estábamos discutiendo la situación de la cabaña. Mantuve mi voz tranquila. ¿Lo estaban? Estaba explicando a todos cómo te negaste incluso a considerar compartir. Valeria inclinó la cabeza, interpretando a la hermana herida a la perfección.
Después de todo lo que don Ricardo hizo por las dos, yo sentí 20 pares de ojos girarse hacia mí, juzgando, esperando. Estoy honrando los deseos de don Ricardo, dije en voz baja. Él tomó su decisión. Valeria rió, un sonido frágil y ensayado. Ves, a ella no le importa la familia. Solo le importan los bienes raíces. Algunas personas rieron. Alguien susurró algo que no pude oír. La prima Laura dio un paso adelante. Camila, cariño, es cierto que te quedarás con toda la cabaña. Mi abuelo me la dejó a mí. Sí. Y no vas a compartir con tu propia hermana. Abrí la boca para explicar lo de las visitas, lo de los recuerdos, lo que significaba la cabaña, pero Valeria me interrumpió. Ella ha cambiado, anunció Valeria a la sala. El dinero la cambió. Las palabras cayeron como piedras. Agarré mi bolso. No confiaba en mí misma para hablar sin llorar. Debería irme, logré decir. Me fui antes de que pudieran ver las lágrimas, pero escuché la voz de Valeria siguiéndome al salir. ¿Ves a lo que me refiero? Esa noche, me senté en el suelo de mi apartamento y leí la carta de mi abuelo de principio a fin. La primera parte era amable. Escribió sobre su amor por la cabaña, sus recuerdos con la abuela, sus esperanzas de que yo la preservara para las generaciones futuras. Luego el tono cambió. ¿Camila? En mi fiesta de 80 cumpleaños, sucedió algo que nunca le conté a nadie. Eran como las 9. La fiesta se estaba terminando. Me dolía la espalda, así que salí a tomar un poco de aire. Rodeé hasta el porche lateral, el que da al lago. Fue entonces cuando escuché voces. Era Valeria. Estaba hablando con esa amiga suya, la rubia de la risa fuerte. Estaban de pie junto a la barandilla fumando cigarrillos. No sabían que yo estaba allí. Escuché a Valeria decir. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el papel. Ella dijo, Dios, ¿cuánto tiempo más va a aguantar? Este lugar vale al menos 350,000. Su amiga se rió. Luego Valeria dijo, y Camila, nunca olvidaré estas palabras. Ojalá se muriera ya para que podamos vender este lugar. Me quedé allí en la oscuridad, escuchando a mi propia nieta desearme la muerte. No la confronté. ¿Qué sentido tendría? Pero a la semana siguiente, llamé a Harold y cambié mi testamento. La cabaña es tuya, Camila. No porque Valeria no la merezca, aunque no lo haga, sino porque fuiste la única que alguna vez me vio como una persona, no como una carga, no como una etiqueta de precio, solo como tu abuelo. Pede revisa el sistema de seguridad. Lo grabé todo. Dejé la carta. Mi pecho se sentía hueco, vacío. Mi abuelo la escuchó. Se quedó allí en la oscuridad y escuchó a su propia nieta desearle la muerte. Y nunca dijo una palabra. A la mañana siguiente, volví conduciendo a la cabaña. Llamé a la tía Sofía de camino. El sistema de seguridad, dije. ¿Dónde guarda las grabaciones? Se quedó callada un momento. Hay una unidad de disco duro externa. Él la guardaba en el armario de su estudio dentro de una caja de zapatos. La encontré exactamente donde dijo, un pequeño dispositivo negro, polvoriento pero intacto. Lo conecté a mi laptop con dedos temblorosos. La interfaz era simple, organizada por fecha. Me desplacé hacia el cumpleaños 81 de mi abuelo, encontré las cámaras exteriores, encontré la marca de tiempo, 9:47 de la noche, presioné reproducir. El metraje era granulado, pero lo suficientemente claro. El porche lateral apareció a la vista. Dos figuras estaban de pie junto a la barandilla, los cigarrillos brillando de color naranja en la oscuridad. Valeria y su amiga Jessica. Subí el volumen. Honestamente, el mantenimiento de este lugar debe ser una locura, crepitó la voz de Jessica a través de los altavoces. Ni me lo digas, Valeria exhaló humo. Y él solo se sienta aquí deteriorándose mientras esta propiedad pierde valor cada año. No puedes simplemente hablar con él. Valeria resopló. Es terco. No quiere vender. Ni siquiera discutirlo. Una pausa, luego Jessica, ¿cuánto vale el lugar?
Al menos 350,000. Quizás más con la orilla del lago. Maldición. Otra pausa, luego la voz de Valeria, clara como el cristal. Dios, ojalá se muriera ya para poder liquidar esto. Jessica se rió. Mórbido, pero justo. Estoy hablando en serio. Cuanto más aguante, más dinero estamos perdiendo. Detuve el vídeo. Mis manos ya no temblaban. Algo se había asentado dentro de mí. Algo frío y seguro. Copié el vídeo a una unidad USB, luego a otra, luego me envié una copia por correo electrónico. Valeria pensó que había ganado. No tenía idea de con quién se estaba metiendo. Una semana después, recibí una llamada del vecino más cercano de la cabaña, el señor Herrera. Camila, soy Bill Herrera de la carretera. Vi a alguien en la cabaña de tu abuelo antes. No parecías tú. Mi sangre se heló. ¿Cómo era? Rubia. Conduce un coche blanco. De aspecto elegante. Valeria. Llamé a la policía y conduje de inmediato. Cuando llegué, un oficial ya estaba allí tomando notas. No hay señales de entrada forzada, me dijo. Pero alguien definitivamente revisó el lugar, cajones sacados, armarios saqueados. Entré, mi corazón latiendo con fuerza, el estudio estaba destrozado, papeles esparcidos por todas partes, libros sacados de los estantes, y el cajón superior del escritorio de mi abuelo, el que contenía el sobre, estaba vacío. La carta original había desaparecido. Me quedé en medio del caos y sentí una risa nacer en mi pecho. No una risa feliz, algo más oscuro. Valeria había venido buscando la carta. De alguna manera debió haber sabido que mi abuelo había escrito algo. Quizás lo había vislumbrado escribiéndola y pensó que eran solo tonterías de viejo. Ahora ella lo sabía mejor. El oficial me miraba con preocupación. Señorita, falta algo valioso. Solo una carta, dije. Una carta personal de mi abuelo. ¿Sabe quién pudo haberla tomado? Lo miré a los ojos. Tengo una muy buena idea. Asintió lentamente. Haremos un informe, pero sin pruebas. Lo entiendo. Esperé hasta que se fue. Luego caminé hasta mi coche y abrí la guantera. Dentro, una versión fotocopiada de la carta y una unidad USB con el vídeo. Valeria pensó que había ganado, pero solo había robado el original. Yo había sido enfermera durante 12 años. Regla número 1, siempre guarda registros de respaldo. Un año después de la muerte de mi abuelo, mi madre organizó una cena conmemorativa. Para honrar la memoria de Ricardo, anunció en el chat grupal. Todos los miembros de la familia son bienvenidos. 23 personas confirmaron su asistencia. Tías, tíos, primos, primos segundos, todo el clan Sinclair reunido bajo un mismo techo. Sabía lo que era en realidad. Otra oportunidad para que Valeria y mamá me pintaran como la villana, pero fui de todas formas. Llevaba un sencillo vestido negro. En el bolsillo de mi abrigo llevaba una copia fotocopiada de la carta y una unidad USB. La cena era en casa de mi madre. Cuando llegué, la entrada ya estaba llena de coches. Podía oír risas y conversaciones a través de las ventanas. Me detuve en los escalones delanteros, con la mano en el pomo. Era esto. Un año de acusaciones, un año de insultos susurrados y frialdad familiar, un año de ser llamada sin corazón, egoísta, una ladrona que se aprovechó de un hombre moribundo. Esta noche, terminaría de una forma u otra. Entré. La sala estaba abarrotada. Las velas parpadeaban en la repisa junto a una foto enmarcada de mi abuelo. La gente equilibraba platos de comida y copas de vino. El aire olía a pollo asado y perfume caro. Valeria me vio primero. Estaba cerca de la chimenea, luciendo confiada y relajada. ¿Por qué no lo estaría? Había destruido la carta. Pensó que estaba a salvo. Mi madre se me acercó antes de que pudiera quitarme el abrigo. ¿Camila? Su voz resonó por la habitación. Varias conversaciones se detuvieron. Después de todo un año, finalmente has reconsiderado tu postura sobre la cabaña.
La miré a los ojos. Luego miré a Valeria, que observaba con una suficiencia apenas disimulada. He pensado mucho en ello, en realidad dije con calma. De hecho, hay algo que don Ricardo quería que todos supieran. La sonrisa de Valeria parpadeó. Ya que estamos todos aquí juntos, continué. Creo que ahora es el momento perfecto. Ahora, quiero hacer una pausa aquí por un momento. Si alguna vez te has encontrado en una situación como esta, donde tu propia familia se vuelve contra ti, donde guardas una verdad que podría cambiarlo todo, sabes exactamente lo que Camila está sintiendo ahora. ¿Qué harías? ¿Leerías la carta o te irías y mantendrías la paz? Comenten abajo. Quiero escuchar sus pensamientos. Y si están disfrutando de esta historia, denle a me gusta. Realmente ayuda. Ahora, volvamos a la cena conmemorativa. Metí la mano en el bolsillo de mi abrigo y saqué la carta. La habitación quedó en silencio. Mi abuelo me dejó una carta, dije, mi voz firme. La escribió el mismo día que cambió su testamento. La encontré en la cabaña, en el cajón de su escritorio. El rostro de Valeria palideció. ¿Dónde? En realidad. La miré directamente. Mi madre dio un paso adelante. Camila, ¿de qué se trata esto? Se trata de la verdad, mamá. Desplegué el papel. Algo que mi abuelo quería que todos ustedes escucharan. Comencé a leer. Mi querida Camila, si estás leyendo esto, significa que me he ido y te están dando problemas por la cabaña. Sabía que lo harían. Leí la introducción. La habitación permaneció en silencio. Luego llegué a la parte sobre la fiesta de cumpleaños. Escuché a Valeria decir, Dios, ¿cuánto tiempo más va a aguantar? Este lugar vale al menos 350 Kelvin. Jadeos. Alguien dejó caer una copa de vino. Se hizo añicos contra el suelo, pero nadie se movió para limpiarla. Luego Valeria dijo, y Camila, nunca olvidaré estas palabras. Ojalá se muriera ya para que podamos vender este lugar. Valeria se puso de pie de un salto. Eso es mentira. Su voz se quebró. Ella lo inventó. Ella falsificó esa carta. Doblé el papel con calma. También tengo un vídeo. Mi abuelo instaló cámaras de seguridad en la cabaña el año pasado. La conversación está grabada. Silencio sepulcral. El rostro de mi madre estaba gris. La tía Sofía se llevó una mano a la boca. El tío Mateo estaba mirando a Valeria como si nunca la hubiera visto antes. No quería hacer esto, dije en voz baja. Pero no me dejaron otra opción. Valeria estaba temblando. Mamá susurró. Mamá, diles que está mintiendo. Pero nuestra madre no dijo nada en absoluto. El silencio duró una eternidad. Entonces mi madre se giró para enfrentar a Valeria. Su expresión era algo que nunca había visto antes. No exactamente ira, algo peor. Devastación. Dile que está mintiendo, mamá, susurró la voz de mi madre. Mírame a los ojos y dime que nunca dijiste esas palabras. La boca de Valeria se abrió. Se cerró. Se abrió de nuevo. Yo estaba estresada esa noche. Su voz temblaba. No lo dije literalmente. Solo estaba desahogándome. Desahogándote. El tío Mateo intervino, su rostro arrugado de disgusto. ¿Deseaste la muerte de tu propio abuelo por dinero? Como no lo dices literalmente. No fue así. Entonces, ¿cómo fue, Valeria? La tía Sofía dio un paso adelante. Porque Ricardo me pidió ayuda para instalar esas cámaras. Me lo dijo. Me dijo que había visto algo que le rompió el corazón. Yo no lo entendía entonces. Ahora sí. Valeria miró salvajemente alrededor de la sala, buscando un aliado. Cada rostro era de piedra. Su prometido, Javier, estaba de pie cerca de la parte trasera de la sala. Había estado callado toda la noche, pero ahora dejó su vaso con un clic decisivo. Creo que necesito un poco de aire, dijo secamente.
Salió por la puerta principal sin mirar a Valeria. Javier. ¿Ese? Me movió para seguirlo. Déjalo ir, dijo mi madre. Su voz había envejecido 20 años en 2 minutos. Déjalo ir, Valeria. Luego mi madre se volvió hacia mí. Sus ojos estaban húmedos. La defendí durante 1 año, dijo en voz baja. Todo 1 año. Te llamé con nombres. Dije cosas terribles. ¿Y todo este tiempo? No pudo terminar. Valeria estaba sola en medio de la habitación, rodeada de una familia que ahora la miraba como a una extraña. Por primera vez en mi vida, vi a mi hermana sin nadie de su lado. Ojalá pudiera decir que se sintió bien. No lo hizo. Me levanté lentamente, recogiendo mi abrigo. La habitación permaneció congelada. 22 pares de ojos fijos en mí, esperando ver qué haría después. Mantuve mi voz baja, tranquila, la misma voz que usaba al dar noticias difíciles a las familias de los pacientes. No vine aquí a humillar a nadie. Miré alrededor de la sala. Vine aquí porque durante 12 meses me han llamado ladrona, manipuladora y mujer sin corazón que se aprovechó de un hombre moribundo. Nadie habló. Mi abuelo me dejó la cabaña porque sabía que la protegería. Porque yo era la que lo visitaba cada semana, porque yo era la que se sentaba con él cuando no podía dormir. Mi voz se quebró ligeramente. Y porque sabía que algunas personas solo lo veían como una etiqueta de precio. Me volví hacia Valeria. Parecía más pequeña de alguna manera, disminuida. Siempre serás mi hermana, dije en voz baja. Nada cambia eso. Pero no eres bienvenida en la cabaña. No más. El rostro de Valeria se desmoronó. Luego miré a mi madre. Mamá, te amo. He pasado toda mi vida tratando de ganarme tu aprobación, tratando de ser lo suficientemente buena. Respiré hondo. Pero no puedo seguir prendiéndome fuego para mantener a todos los demás abrigados. Necesito que me veas. Que realmente me veas. No como la hija decepcionante. No como la sombra de Valeria. Como Camila. Los labios de mi madre temblaron. Extendió una mano hacia mí y luego la dejó caer. Necesito tiempo, dije. Todos lo necesitamos. Caminé hacia la puerta, me detuve con la mano en el pomo. La cabaña permanecerá en la familia. Cualquiera que quiera visitar y honrar la memoria de mi abuelo es bienvenido. No me di la vuelta. Pero de ahora en adelante, yo decido a quién incluye eso. Salí al aire frío de la noche. No miré hacia atrás. Las repercusiones llegaron más rápido de lo que esperaba. 3 días después de la cena conmemorativa, la tía Sofía llamó con noticias. Javier rompió el compromiso, me dijo. Empacó sus cosas y se fue del apartamento de Valeria ayer. Cerré los ojos. ¿Cómo estaba ella? Devastada, culpando a todos menos a sí misma. ¿Ese? Sofía hizo una pausa. Camila, no te sientas culpable. Esto no es tu culpa. Lo sabía, pero saberlo y sentirlo eran cosas diferentes. La familia se había fracturado. Los textos volaban de un lado a otro. Algunas personas defendiendo a Valeria, solo estaba estresada. Otras horrorizadas por lo que había dicho. ¿Quién le dice eso a su propio abuelo? Mi madre no había hablado con nadie desde la cena. Según Sofía, se había encerrado en su dormitorio y rechazaba llamadas. 1 semana después, mi teléfono vibró con mensajes que nunca esperé. Laura, Camila, lamento mucho cómo te traté. No tenía ni idea. Mateo, tu abuelo tenía razón sobre ti. Debí haber escuchado. Incluso la tía Isabel desde Ohio, te debo una disculpa. Todos creímos a la persona equivocada. Leí cada mensaje con emociones encontradas. Gratitud, tristeza, una extraña sensación de vacío. Esto era lo que había querido, ¿no? Ser creída, ser reivindicada. Pero la victoria no se sintió como lo había imaginado. Mi familia se había roto. Mi hermana estaba sola. Mi madre estaba perdida en el dolor y la vergüenza. Yo había ganado.
Entonces, ¿por qué se sentía como si todos hubieran perdido? Esa noche, me senté en mi apartamento con una taza de té frío y miré por la ventana a la nada. No quería esto, abuelo, le susurré a la oscuridad. Solo quería la verdad. Pero la verdad que estaba aprendiendo tenía un costo, y ahora todos lo estaban pagando. 2 semanas después de la cena conmemorativa, Valeria me envió un texto. Necesitamos hablar. Miré el mensaje durante mucho tiempo. Una parte de mí quería ignorarlo. Una parte de mí, la parte que aún recordaba a las 2 de niñas construyendo castillos de arena en el lago, quería tener esperanza. Acordé reunirme en una cafetería del centro, territorio neutral. Valeria ya estaba allí cuando llegué. Se veía terrible. Pelo sin lavar, sin maquillaje, ojeras bajo sus ojos. Un extraño nunca habría reconocido a la pulida ejecutiva de marketing de hace 3 meses. Me senté frente a ella. Ninguna de las dos pidió nada. Camila, su voz era áspera. ¿Tienes idea de lo que me has hecho? Parpadeé. ¿Lo que te he hecho a ti? Javier me dejó. Toda la familia piensa que soy un monstruo. La tía Isabel no me invitó a acción de gracias. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Toda mi vida se está desmoronando. Y es tu culpa. Dejé escapar un aliento lento. Valeria, yo no te obligué a decir esas palabras sobre el abuelo. Yo estaba desahogándome, dijo ella. Todo el mundo dice cosas que no quiere decir. Fue un comentario en su fiesta de cumpleaños. Mantuve mi voz nivelada. Le deseaste la muerte mientras estaba a 15 metros, y luego pasaste 11 meses fingiendo que no pasó nada. No sabía que él escuchó. Eso lo hace mejor. Silencio. El rostro de Valeria se desmoronó. Por un momento, pensé que podría disculparse, que mostraría algún remordimiento genuino. En cambio, susurró, lo arruinaste todo. Me levanté, dejando suficiente efectivo sobre la mesa para cubrir un café que nunca pedí. Cuando estés lista para asumir la responsabilidad, no por las consecuencias, sino por lo que realmente hiciste, sabrás dónde encontrarme. Salí sin mirar atrás. Algunos puentes solo pueden ser reconstruidos por la persona que los quemó. Si alguna vez has tenido que establecer límites con alguien a quien amas, familia, amigos, cualquiera que cruzó una línea que no debían, entonces sabes que esto no es fácil. No se trata de ganar. Se trata de protegerte mientras dejas la puerta abierta para un cambio real. Comenten límites abajo si entienden por lo que está pasando Camila. Y si esta historia les toca cerca, compártanla con alguien que necesite escucharla. Bien, veamos qué pasa después. Un mes después, mi madre llamó. Quiero verte, dijo. Sin preámbulos, sin charla trivial. Por favor, ven a casa. Conduje a su casa a la mañana siguiente, el lugar donde había crecido sintiéndose invisible. El lugar del que había huido un año antes con lágrimas corriendo por mi rostro. Mamá me esperaba en la cocina, la misma cocina donde una vez horneó pasteles de cumpleaños y años después me dijo que estaba destrozando a la familia. Se veía más vieja, más pequeña. Los bordes afilados que recordaba se habían suavizado en algo frágil. Siéntate, dijo en voz baja. Por favor. Me senté. Por un largo momento, ninguna de las dos habló. El reloj de la pared hacía tic-tac. El refrigerador zumbaba. Entonces mi madre dijo, me equivoqué. Levanté la vista. Me equivoqué mucho, Camila. Su voz se quebró. Quería creerle a Valeria porque admitir la verdad era demasiado doloroso. Ella siempre fue la que yo entendía. La que era como yo. Se llevó una mano a la boca. No dije nada. No podía. Tu padre amaba esa cabaña, continuó, con lágrimas resbalando por sus mejillas. Pasaba todos los veranos allí cuando era niño. Cuando él murió, no pude soportar visitar más. Me dolía demasiado. Me miró. Pero tú ibas. Cada semana ibas. Y yo lo resentía por eso. Mamá, déjame terminar. Extendió la mano sobre la mesa y tomó la mía. Lo siento por todo.
Por ponerme del lado de Valeria. Por decir que tu padre estaría avergonzado. Por nunca decirte que estoy orgullosa de quién eres. Yo también estaba llorando. Necesito tiempo, logré decir. Pero quiero intentarlo. Yo también quiero eso, susurró. Más que nada. No era perdón, todavía no, pero era un comienzo. 2 meses después de la cena conmemorativa, conduje a la cabaña sola. Era un sábado a principios de octubre. Las hojas se habían vuelto doradas y carmesí, alfombrando el suelo de color. El lago estaba quieto como un espejo, reflejando el cielo. Me detuve en el camino de grava y me quedé allí un rato, solo mirando. Esto era mío ahora. No porque se lo hubiera quitado a nadie, sino porque mi abuelo había elegido dármelo. Subí los escalones del porche, abrí la puerta y entré. La cabaña me abrazó con olores familiares, cedro, libros viejos, el tenue rastro de los sobres de lavanda de la abuela. Partículas de polvo flotaban en la luz de la tarde. Me moví lentamente por la habitación. La cocina donde mi abuelo hacía panqueques los domingos por la mañana, la sala donde me enseñó a jugar ajedrez, el porche donde se sentaba durante horas mirando el lago. Finalmente, fui a su estudio. Me senté en su silla, abrí el cajón donde encontré la carta por primera vez. Vacío ahora, pero no realmente. Saqué mi copia de la carta y leí el último párrafo una vez más. La cabaña es tuya, Camila. No porque Valeria no la merezca, aunque no lo haga, sino porque fuiste la única que alguna vez me vio como una persona. No una carga, no una etiqueta de precio, solo tu abuelo. Apreté el papel contra mi pecho. Cumplí mi promesa, susurré a la habitación vacía. Te la guardé, para papá, para la abuela. Afuera, el viento susurraba entre los árboles. El lago lamía suavemente el muelle, y en algún lugar, me gusta pensar, mi abuelo estaba sonriendo. Me quedé en la cabaña hasta que salieron las estrellas. Por primera vez en más de un año, me sentí en paz. El fin de semana siguiente, la tía Sofía vino a visitarme. Nos sentamos en el porche en las viejas mecedoras de mi abuelo, envueltas en mantas contra el frío otoñal. El vapor se elevaba de nuestras tazas de té. El lago se extendía ante nosotras, pintado de naranja y rosa por el sol poniente. Estaría muy orgulloso de ti, dijo Sofía suavemente. Negué con la cabeza. No lo sé. Destrocé a la familia. No, Camila. Se volvió para mirarme. La verdad hizo eso, y la verdad necesitaba salir a la luz. Nos balanceamos en silencio por un rato. Un león llamó en algún lugar al otro lado del agua. ¿Cuáles son tus planes para este lugar, P? Preguntó Sofía. Había estado pensando mucho en eso. Quiero mantenerlo exactamente como está, dije. Abierto para la familia, para cualquiera que quiera venir y recordar a mi abuelo como se merecía ser recordado. Incluso a Elena, especialmente a mamá. Di un sorbo a mi té. Estamos trabajando en las cosas. Es lento, pero ella vino aquí la semana pasada. La primera vez desde que murió papá. Sofía sonrió. Eso es algo. Lloró durante 2 horas, pero dijo que se sintió como si finalmente pudiera respirar de nuevo. Vimos el sol hundirse bajo la línea de árboles. ¿Sabes? Dijo Sofía. Tu abuelo también establecía límites. ¿Lo sabías? La miré. En 1987, su hermano le pidió dinero para cubrir deudas de juego. Ricardo dijo que no. No se hablaron durante 10 años. Me miró a los ojos. Pero Ricardo nunca se arrepintió. Dijo, hay cosas que vale la pena proteger, incluso si te cuestan, punto. Sonreí levemente. Las mejores cosas lo son. Nos quedamos en ese porche hasta que salieron las estrellas, tal como solía hacerlo mi abuelo. Algunos legados no se tratan de propiedad en absoluto. 6 meses después de la cena conmemorativa, mi vida se veía completamente diferente. Seguía trabajando en San Andrés, todavía haciendo turnos de 12 horas y sosteniendo las manos de los pacientes cuando tenían miedo. Pero ahora, cada fin de semana conducía a la cabaña. A veces iba sola.
Leía en el porche, pescaba desde el muelle, me dormía con el sonido del viento en los pinos. A veces mamá venía conmigo. Nuestras conversaciones seguían siendo cautelosas, todavía sanando. Pero ahora ella reía. Hablaba de papá sin llorar. Incluso trajo algunas de las viejas cañas de pescar del almacén. Le habría gustado que estuvieran aquí, dijo. ¿Dónde pertenecen? Otros miembros de la familia también comenzaron a visitar. El tío Mateo trajo a sus nietos a nadar en el lago. La prima Laura me ayudó a reparar el muelle. Incluso la tía Isabel hizo el viaje desde Ohio. Te juzgué injustamente, me dijo. Espero que puedas perdonarme algún día. Ya lo hice, dije. Y lo decía en serio. Valeria nunca más se puso en contacto. Según Sofía, se mudó a otra ciudad, comenzó de nuevo en algún lugar donde nadie supiera su nombre. Esperaba que encontrara paz. De verdad lo esperaba. Pero yo había dejado de esperar junto al teléfono. Algunas relaciones no se pueden reconstruir hasta que la otra persona está lista para hacer el trabajo. Una tarde de domingo, colgué un pequeño letrero de madera junto a la puerta de la cabaña. Lo había tallado yo misma, letra por letra. Donde vive el amor, los recuerdos se quedan. Me eché hacia atrás y miré mi trabajo. Esta cabaña contenía 50 años de la historia de mi familia. La risa de la abuela, los primeros pasos de papá, la tranquila sabiduría de mi abuelo. Y ahora, finalmente, mi propia historia. No la historia de la hija que fue ignorada. No la ladrona. No la villana. Solo Camila. La que se quedó. La que fue vista. Estaba casi la hora del atardecer cuando me senté en la mecedora de mi abuelo por última vez. El lago era dorado. Los árboles eran siluetas negras contra un cielo ardiente. En algún lugar cercano, un pájaro carpintero marcaba su ritmo vespertino. Pensé en los últimos 18 meses. En esa llamada telefónica a las 3:47 de la madrugada. El funeral donde nadie dijo mi nombre. La lectura del testamento que puso mi mundo patas arriba. Los interminables mensajes de texto, las noches sin dormir, el momento en que casi creí ser la villana que decían que era. Y luego la carta, la verdad, la cena donde todo cambió. Pensé en Valeria, en algún lugar comenzando de nuevo, en mamá finalmente aprendiendo a verme. En todos los miembros de la familia que se habían disculpado, reconectado, reconstruido. Pensé en mi abuelo. Tú lo sabías, dije al aire vacío. Lo sabías. Sabías que vendrían por mí. Sabías que necesitaría pruebas. El viento se levantó ligeramente, susurrando entre las hojas. No solo me dejaste una cabaña, abuelo. Me dejaste permiso. Permiso para dejar de hacerme pequeña para personas que nunca lo apreciarían. Permiso para proteger lo que importa. Permiso para ser vista finalmente como quien realmente soy. Cerré los ojos y dejé que la tarde me envolviera. Hace un año, habría dado cualquier cosa por volver atrás en el tiempo para evitar el dolor, las acusaciones, las fracturas familiares. Ahora, no cambiaría nada. No porque fuera fácil, sino porque al otro lado de todo ese dolor, encontré algo que había estado buscando toda mi vida, yo misma. La mujer que se pone de pie. La mujer que dice la verdad. La mujer que establece límites. No por ira, sino por amor. Mi abuelo la vio antes que yo. Pero ahora, finalmente, yo también la veo. Si todavía están escuchando mi historia, quiero decirles algo. Quizás estén pasando por lo mismo ahora mismo. Quizás su familia se ha vuelto contra ustedes por mantenerse firmes. Quizás los han llamado egoístas por establecer un límite. Quizás están despiertos por la noche preguntándose si ustedes son el malo. No están solos. Pasé 34 años siendo la buena hija, la callada, la que nunca causaba problemas. ¿Y saben lo que me consiguió? Ser ignorada, desestimada, culpada por cosas que no hice. Me tomó perder a mi abuelo para encontrar mi voz. Esto es lo que aprendí. 1.
La amabilidad silenciosa es vista eventualmente, no siempre por las personas que quieres que lo noten, sino por las personas correctas, las que importan. Ellos lo ven. Ellos recuerdan. 2. Establecer límites no es egoísta, es autorrespeto. Y no es solo para ti, es para la relación también. Una relación sin límites no es amor, es explotación. 3. La verdad puede doler, pero vivir en mentiras duele más. A veces tienes que quemar las cosas antes de poder reconstruirlas más fuertes. Mi abuelo no solo me dejó una cabaña. Me dejó una lección. No dejes que nadie te quite eso. No estaba hablando de propiedad. Estaba hablando de mi sentido del yo, mi valor, mi derecho a ser vista. No dejen que nadie les quite eso tampoco.